Atención, porque yo estoy seguro que esto de alguna manera le va a afectar, y tiene que ver con unos meses que son del terror. Empezó todo esto con el 18 de septiembre, fue tema para nosotros cómo hay que hacer cuadrar las finanzas para pasar un buen 18 de septiembre. Está dicho que no es deseable la situación, pero que hay gente que se endeuda y luego trata de hacer la bicicleta y nada, pues lo pilla diciembre. Fin de año. ¿Y qué es el tema? Lo pilla diciembre, lo pilla la Navidad, el Año Nuevo. Quiere volver a gastar, se vuelve a endeudar y por eso es que... También se programan las vacaciones, Pato. Exactamente, se programan las vacaciones. Entonces, la situación se hace difícil y se transforma en una deuda compleja de manejar. La idea es que no le pase esto. Por eso vamos a hablar con Ricardo Ibáñez. Él es abogado de defensa de deudores y nos va a comentar aquí de este tema. ¿Cómo está? Muy buen día, gracias por venir. Hola, buenos días. Bueno, no es en el fondo no es un secreto que en esta época se produce una alta oferta por parte de los bancos e instituciones financieras hacia los consumidores respecto de créditos de consumo. Las condiciones que se plantean son bastante favorables desde el punto de vista de los bancos para los consumidores, en el sentido de plantear pagos aplazados, comenzar a pagar en marzo, comenzar a pagar en junio. A través de nuestra empresa, defensadeudores.cl, hemos logrado advertir en los años que llevamos defendiendo este tipo de juicios de deudores, que hay periodos de esta deuda que se contrae a fin de año revienta en junio. La gente lamentablemente aún no distingue el tema del sobreendeudamiento y cae muy fácilmente en estas ofertas tan tentadoras. A todos les gusta en el fondo pasar unas navidades bien regaladas, unas buenas vacaciones, pero eso tiene una carga que finalmente hay que responder frente a eso. Y es en junio, julio, septiembre, agosto, septiembre, que en el fondo todas estas deudas revientan y se inician los procesos de cobranza. Es importante en el fondo llamar a los clientes, llamar a la ciudadanía a endeudarse de manera responsable, teniendo claro básicamente en el fondo los límites del endeudamiento, ¿Ricardo? Que no superen su 25% de ingresos. Es que yo creo que ahí hay un tema, porque hay mucha gente que estará mirándote, escuchándote y dice, es tan relativo, ¿cuál es mi capacidad? Pero tú ahí ya estás dando un tema, estás dando un dato puntual. El 25% es la referencia de mi salario, no puedo pasarme en deuda de eso. Claro, o sea, empíricamente no hay un concepto de sobreendeudamiento, pero sin embargo la literatura al respecto ha señalado que se habla de sobreendeudamiento cuando una persona se destina más del 50% de su ingreso al pago de deudas de carácter hipotecario y de carácter de consumo. La deuda hipotecaria, claro, tiene la característica de que es una deuda a largo plazo, pero la de consumo se entiende en aquellas deudas de corto plazo hasta 48 meses. Para no caer en el sobreendeudamiento, yo no debería endeudarme en el corto plazo, comprometer más allá del 25% de mis ingresos. Si supero esa brecha del 25% en consumo y el 25% en una deuda de carácter hipotecario, podríamos hablar de que técnicamente estoy sobreendeudado. Hay otros indicadores que dicen que en el fondo caigo en sobreendeudamiento si es que mis deudas de corto plazo son superiores 10 veces a mi ingreso mensual. En esos casos podemos hablar de un sobreendeudamiento. Ricardo, también, bueno, las ofertas son muy tentadoras en cuanto a crédito generalmente. Ahí hay que fijarse también en cuánto es en sí el porcentaje que yo voy a tener que pagar después. O sea, cuánto va a ser finalmente el extra que va a estar cuando ya tú decías pasan unos meses y yo voy a tener que comenzar a pagar. Eso es importante, ver la cifra en sí mismo, cómo informarse más. De repente sale el CAE muy chiquitito, también la letra chica. Hay que informarse más. ¿A quién preguntar finalmente? Porque si uno pregunta al mismo banco, generalmente ellos van a velar por sus propios intereses. Sí, claro. Hoy día, a propósito de la ley del consumidor que se modificó respecto de todo este tema que tú bien hablabas del CAE, que es la carga anual equivalente, eso es lo que hay que tener en claro. En el fondo es cuánto es el precio final que voy a pagar por el crédito que asumo. Si bien es cierto, esta letra chica existe aún, hoy día están herramientas que el propio gobierno nos ha entregado, como es el CERNAC financiero, que permiten en el fondo hacer los reclamos pertinentes cuando esta información nos es entregada en forma oportuna y clara al consumidor del crédito. La carga anual equivalente al fondo equivale junto con lo que voy a pagar, lo que me van a prestar al fondo, lo que en definitiva voy a devolver con todos los gastos de cobranza que ello implica. ¿Y cuál es el límite legal? Porque, bueno, de alguna manera la pregunta es, hay dos temas aquí. Uno es que en Chile da la sensación que hay una ley que es bien laxa en materia de lo que las instituciones te pueden cobrar por interés. Y otro es derechamente si se vulnera la ley. ¿Se vulnera la ley en Chile? ¿Te cuentan el cuento de una manera para hacerle un bypass a la ley y cobrarte más de lo que se puede?
Mira, o sea, la ley no se vulnera en el sentido de que el interés máximo convencional, en el fondo el interés máximo que se puede cobrar. Si te pasas de ella cae en delito que las empresas, el retail o los bancos no caen. ¿Cuál es? Ese límite en el fondo está, el interés máximo convencional es el interés corriente aumentado en un 50%. ¿Ya? El interés corriente es el interés que determina el Banco Central. ¿Ya? El CAE, que es la carga anual equivalente, por lo tanto, debe marcarse dentro de ese límite. Ahora, ¿dónde se vulneran los derechos y dónde en el fondo viene el descalabro que cae la repactación y que nosotros a través de nuestra empresa, como te señalaba, hemos podido observar, es en los gastos de cobranza? Cuando el deudor cae en esta mora involuntaria, por supuesto, cuando se le viene la cobranza judicial encima y se le acelera todo este proceso con los embargos y las órdenes de remate, es cuando efectivamente ahí se vulneran, yo creo, los derechos en el sentido de establecer gastos de cobranza excesivos. Ricardo, para que la gente pueda entrar a la página y saber un poco más, ¿deudores? No, nuestra web es www.defensadeudores.cl. Ahí nos dedicamos en el fondo a la defensa de todo este tipo de juicios, embargos, tercerías y créditos hipotecarios. Más que necesario ahora que se acerca Navidad. Por supuesto. Ricardo. Muchas gracias por venir a Brasil. Ok, muy bien, muchas gracias por invitarme. Adiós, hasta luego. Buen día.